el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Era lo único que quedaba del hogar que una vez conoció. Clara, con el vientre tenso bajo su vestido empapado y los pies cubiertos de barro, miraba por última vez el rancho que compartió con Tomás, su difunto esposo. La muerte de él no había sido suficiente para romper su mundo, pero la frialdad de su suegra sí. «Ya no tienes nada aquí, ni apellido ni futuro», le había dicho con los ojos secos mientras un peón dejaba su maleta junto a la cerca. Clara no supo si fue la vergüenza, el miedo o el frío lo que más dolía mientras caminaba sin rumbo por el camino de tierra que rodeaba el bosque. Nadie la miraba. Y quienes lo hacían bajaban la vista como si llevara una enfermedad en lugar de un hijo en el vientre. Tropezó una vez, luego otra, hasta que el lodo y la lluvia la obligaron a detenerse bajo un árbol seco. Allí, acurrucada como una niña, Clara abrazó su barriga y lloró en silencio. Recordó los cuentos que Tomás le contaba sobre los vaqueros del norte, hombres solitarios con más heridas que palabras, y por un momento deseó que uno de ellos existiera de verdad, que apareciera entre la niebla y dijera que todo estaría bien, pero el bosque no respondió. Las horas pasaron lentas y crueles, y la noche cayó sin promesa de refugio. Fue entonces, entre sombras, que lo escuchó, pasos sobre las hojas mojadas. Clara se levantó de golpe, temblando, con la mirada fija en un hombre alto, con sombrero de ala ancha y una capa de cuero oscuro. No dijo nada. Solo la observó desde unos metros. En su rostro no había amenaza, solo silencio y una especie de cansancio antiguo. Cuando Clara quiso hablar, su voz no salió. El hombre alzó una mano y señaló hacia el sendero detrás de él. Ella dudó, pero algo en la firmeza de su gesto y en la quietud de su mirada le hizo moverse. Dio un paso, luego otro, y sin decir palabra, lo siguió. Él no miró atrás, y ella tampoco. Porque en ese instante, Clara ya había dejado de huir. Había comenzado a caminar hacia algo más. El sendero era angosto, cubierto de raíces y ramas bajas que rozaban el cabello de Clara, mientras avanzaba detrás del hombre silencioso. Cada paso alejaba el eco del rancho y de las voces que la habían expulsado, pero también la acercaba a lo desconocido. El vaquero no hablaba, no volteaba, no ofrecía consuelo, pero tampoco mostraba juicio ni apuro. Llevaba una linterna vieja en la mano izquierda y un machete colgado del cinturón, aunque no parecía un hombre de violencia. Después de unos 15 minutos de caminata bajo la lluvia y el peso del silencio, Clara vio una estructura entre los árboles. Una cabaña de madera con un tejado inclinado cubierto de ramas secas, al borde de un pequeño claro. No era grande ni lujosa, pero en ese momento le pareció un castillo. El vaquero empujó la puerta con el hombro y entró sin decir palabra. Clara se detuvo en el umbral, empapada, con el corazón latiendo como si aún estuviera huyendo. Dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si él la ayudaba solo para reclamarla después? Pero cuando lo miró dentro, vio cómo encendía el fuego con manos firmes, cómo colgaba su sombrero junto a la chimenea, cómo dejaba secar sus botas sin prestarle atención a ella. Era como si no esperara nada de su presencia, como si su gesto de llevarla allí no fuera un favor, sino una rutina. Entró. El calor del fuego se sintió como un abrazo, y aunque su cuerpo tiritaba, su alma comenzaba a descongelarse. El vaquero le acercó una manta sin mirarla directamente, luego señaló un rincón con una colchoneta y una manta doblada. «Descansa», fue la única palabra que dijo, con una voz grave, casi áspera por falta de uso. Clara no respondió. Se sentó junto al fuego, con la manta sobre sus hombros y las lágrimas mezclándose con el vapor de su piel húmeda. Él se sentó en una silla de madera junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si vigilara más el bosque que a ella. Y en ese extraño silencio compartido, Clara sintió algo que no había sentido en días. Seguridad. No felicidad, no alivio, pero sí una tregua, una pausa en el castigo del mundo. El bebé se movió dentro de su vientre,
como si también lo sintiera. Y por primera vez desde que quedó viuda, Clara cerró los ojos sin miedo. Clara despertó al amanecer, envuelta en el calor de la manta y el crujido del fuego que aún ardía suavemente en la chimenea. Por un momento, creyó haber soñado la noche anterior. Pero la cabaña, la silla vacía junto a la ventana y el aroma a café rancio confirmaron que seguía allí, viva, resguardada. El vaquero no estaba dentro. Escuchó el sonido de hachas en la lejanía, madera cayendo, y supo que él ya trabajaba entre los árboles. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso del embarazo en la espalda baja y los pies adoloridos por la caminata del día anterior. En una mesita había pan duro, una taza de metal y un frasco con miel. No había notas ni palabras, solo gestos. Agradecida, comió despacio, saboreando cada bocado como si el cuerpo reconociera que la comida no venía con desprecio. Horas más tarde, él regresó con troncos sobre los hombros. Entró, la miró brevemente, asintió y colocó la leña junto al fuego sin decir nada. Clara lo observó mientras se limpiaba el sudor con un pañuelo viejo y se sentaba en la misma silla de antes. Su silencio no era incómodo, era pesado, como si guardara algo que no podía o no quería soltar. «¿Cómo se llama usted?», preguntó ella finalmente, con voz baja, rompiendo la costumbre de las últimas horas. Él alzó la mirada, y por un segundo pareció que iba a responder, pero se limitó a fruncir el ceño suavemente y mirar hacia la ventana. Clara entendió. «Está bien», dijo. «No tiene que decirlo. Puede ser nuestro secreto». Él no reaccionó, pero sus manos, que estaban quietas sobre las rodillas, se cerraron un poco, como si aquella respuesta le hubiera tocado algo profundo. Pasaron los días y la rutina se volvió un lenguaje. Él salía temprano a cortar leña, volvía al mediodía con algo de caza o frutas silvestres, y mantenía la cabaña en orden. Ella cocinaba, lavaba los utensilios, barría y hablaba poco, pero cada vez que hablaba, él escuchaba, y cada vez que él dejaba algo a su alcance, comida, una manta, una mirada, ella lo agradecía con una sonrisa o una palabra suave. El nombre nunca llegó, pero Clara ya no necesitaba saberlo, porque el silencio de aquel hombre decía más que muchas voces, y porque en ese rincón del bosque, entre la ceniza y la madera, ella y su hijo por nacer estaban a salvo. El cuarto día trajo un viento distinto. Ya no era la lluvia ni el frío lo que dominaba el bosque, sino ese susurro constante entre las ramas, como si algo se moviera allá afuera que ni el hombre ni la mujer entendían del todo. Clara lo sintió mientras tendía las sábanas al sol, una inquietud que no venía del cielo, sino del suelo mismo. El vaquero lo notó también. Esa mañana no se alejó demasiado. Se quedó reparando la cerca trasera de la cabaña, siempre con un ojo hacia el bosque. Clara observaba sus movimientos desde la ventana. Era fuerte, sí, pero no por los músculos ni por la forma en que levantaba la madera, sino por la forma en que cargaba el silencio sin volverse amargo. Esa tarde, mientras ella lavaba ropa en una tina junto al porche, se atrevió a preguntarle algo más. «¿Usted vivía aquí antes solo?» Él se detuvo, martillo en mano. No la miró, pero respondió con un gesto apenas visible, un leve asentimiento. Clara esperó más, pero no hubo palabras. «¿Se fue alguien?», preguntó, ya sin pensar, guiada por la necesidad de llenar el vacío con algo más que suspiros. Esta vez, él sí la miró. Sus ojos eran como madera quemada, oscuros, llenos de tiempo. Luego, bajó la mirada al martillo y volvió a clavar sin decir nada. Clara no insistió. Esa noche, cuando el viento arreció y el fuego parecía temblar dentro de la chimenea, ella despertó con el sonido de ramas quebrándose en el exterior. Se incorporó con dificultad, una mano sobre el vientre, y escuchó otra vez. Pasos. No los de animales, humanos. Miró hacia la puerta, pero antes de que pudiera moverse, él ya estaba de pie, con el rifle en mano. Se asomó por la ventana
y susurró algo que ella no entendió. No eran palabras para ella, eran palabras para sí mismo. «Quédate adentro». Fue lo único que dijo. Y salió sin abrigo, sin sombrero, solo con el arma. Clara se acercó a la ventana. La luna apenas alumbraba, pero entre los árboles pudo ver sombras moverse, varias, voces, un grupo de hombres. Uno gritó su nombre, el de ella, su antiguo cuñado. «¡Clara! Sabemos que estás aquí. ¡Vuelve al rancho!». El corazón de Clara se paralizó, no por miedo, sino por rabia. Y en el centro del claro, entre los hombres y la puerta de la cabaña, el vaquero se mantuvo firme, solo, silencioso, como un muro. El eco se tragó el bosque. Pájaros huyeron de los árboles. Y por un instante, el mundo quedó suspendido. Clara se cubrió la boca. Los hombres se detuvieron. Nadie había esperado que aquel hombre callado respondiera con tanto filo. Julián lo miró, vacilante. Luego escupió al suelo. «Está bien, quédate con ella. Pero no digas que no te advertimos. Esto no ha terminado». Se dieron la vuelta y se perdieron entre los árboles. El vaquero no se movió hasta que los pasos se desvanecieron por completo. Luego bajó el arma, respiró hondo y caminó de regreso a la cabaña. Clara se apartó de la ventana y volvió al fuego, fingiendo calma. Cuando él entró, ella lo miró con los ojos húmedos y la voz quebrada. «Gracias». Él no respondió. Solo asintió y volvió a sentarse en su silla con la escopeta apoyada al costado. Clara comprendió que su silencio no era ausencia, era protección, era decisión. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió no solo segura, sino vista. No por su pasado, ni por su apellido, ni por lo que cargaba en el vientre, sino por quien era en ese preciso momento. Y eso, sin palabras, lo dijo todo. Clara observaba desde detrás de la cortina, con la respiración contenida y una mano temblorosa en su vientre, mientras el vaquero se mantenía inmóvil ante los tres hombres que se aproximaban entre las sombras. El primero era Julián, el hermano menor de Tomás, su difunto esposo. Los otros dos eran peones del rancho, hombres que alguna vez compartieron pan con ella y ahora la buscaban como si fuera una ladrona. «Esa mujer me pertenece», dijo Julián, con voz gruesa, mirando al vaquero con arrogancia. «No tiene derecho a esconderla. Tiene algo que me corresponde». El vaquero no contestó, no movió un músculo. Su figura, firme bajo la luz tenue de la luna, parecía tallada en piedra. Clara no podía oír su respiración, pero sabía que estaba tensa, contenida como la cuerda de un arco. «Vamos, hombre», insistió uno de los peones. «No vale la pena meterse por una cualquiera. Entréganosla y nos iremos». El vaquero levantó el rifle. No apuntó, no disparó. Solo lo alzó a la altura del pecho, como quien recuerda que hay líneas que no se cruzan. Julián dio un paso más, furioso, y entonces el vaquero dio un solo disparo al aire. Al amanecer, la cabaña olía a tierra húmeda y a leña quemada. Clara se levantó antes que el vaquero, y por primera vez, preparó el café sin ayuda, sin instrucciones, con manos temblorosas pero decididas. No sabía si él lo tomaría, pero necesitaba ofrecer algo más que gratitud muda. Cuando él despertó, la encontró colocando 2 tazas sobre la mesa. Ella no dijo nada, solo lo miró y él, tras unos segundos de duda, se sentó frente a ella por primera vez. La taza era metálica, vieja, abollada, pero el momento era nuevo. Compartir café en silencio fue más íntimo que cualquier abrazo. «Mi hijo», dijo Clara de pronto, sin saber por qué lo soltaba justo en ese instante. «Lo voy a llamar Tomás, como su padre. No espero que lo entienda. Solo quiero que lo sepa». El vaquero levantó la mirada lentamente. No había juicio en sus ojos, solo un reconocimiento sereno. Luego asintió. Clara bajó la vista pero sonrió apenas. Había algo poderoso en ser escuchada sin ser interrumpida. Después del desayuno, ella limpió la mesa, barrió el suelo y ordenó la manta. Él, como siempre,
salió con el hacha al hombro y la silueta recortada por el sol naciente. Pero algo había cambiado. Ya no era un extraño que la había rescatado. Era parte del ritmo del día. La cabaña ya no parecía ajena, sino frontera de un mundo nuevo que ambos iban construyendo con gestos. Esa tarde, mientras él cortaba leña, Clara se sentó en el porche a coser una manta para el bebé. No tenía hilo fino ni aguja nueva, pero sus dedos sabían bordar esperanza entre puntadas. De pronto, el vaquero se le acercó y le tendió un pequeño saco de cuero. Clara lo abrió. Dentro había botones, hilos de colores, un dedal. Cosas simples, pero valiosas para alguien como ella. «Gracias», dijo con voz entrecortada. «Eran de mi madre», susurró él sin mirarla. Clara se quedó inmóvil. Era la primera vez que lo escuchaba hablar de algo personal. Era la primera vez que él compartía algo más que espacio. «¿Cómo se llamaba ella?», preguntó con cuidado. El vaquero tardó en responder. Luego, casi como un suspiro. «Aurora». Clara repitió el nombre en su mente como un regalo, y en ese instante supo que estaba cruzando una línea invisible. No una frontera de tierra, sino una más profunda, la del corazón. Y aunque nadie lo decía en voz alta, una segunda taza sobre la mesa cada mañana era la prueba de que ya no estaban solos. Esa noche, el cielo estaba despejado por primera vez en días. Las estrellas brillaban con tal intensidad que Clara sintió que el universo mismo le pedía que dejara de esconderse. El vaquero se había quedado junto al fuego exterior, tallando un trozo de madera con movimientos lentos, casi meditativos. Clara se sentó cerca de él, no demasiado cerca, pero lo suficiente para compartir el calor. No necesitaba permiso. Algo entre ellos ya lo concedía. Antes de que llegara al rancho de Tomás, ya había huido de otras cosas, dijo ella, rompiendo el silencio. El vaquero no dejó de tallar, pero ladeó ligeramente la cabeza, dándole a entender que la escuchaba. Mi madre murió joven. Mi padre se volvió sombra. Me prometieron a un hombre que tenía más vacas que dientes. Hice lo que cualquier muchacha desesperada haría. Huí. Terminé en el rancho de tu hermano. Él me dio su apellido. Fue amable. Pero murió demasiado pronto y lo que vino después. Ya lo viste. El vaquero no respondió, pero sus manos se detuvieron por un segundo. Clara miró la madera en sus dedos. Era una figura, una pequeña madre cargando a un niño. Él la volvió a tallar sin decir nada. No me interesa que me salves, dijo ella. No estoy buscando otro nombre, ni otro dueño, ni otro techo donde esconderme. Solo quiero un lugar donde no tenga que tener miedo de dormir. El vaquero se quedó inmóvil. Luego se levantó, entró en la cabaña y volvió con una pequeña caja de madera. La abrió y sacó algo que Clara no esperaba. Un papel doblado, amarillento. Una carta. Él se la ofreció sin hablar. Clara la tomó con cuidado. Era una carta escrita por alguien llamado Aurora, su madre. Había ternura en las palabras, dolor también. Clara la leyó en silencio, comprendiendo que aquel hombre también había perdido, también había huido. Y como ella, había buscado un lugar donde el miedo no lo despertara en la madrugada. Le devolvió la carta con una mirada que decía más que cualquier promesa. Él la guardó sin una palabra, pero por primera vez la miró directo a los ojos, largos segundos. Y en esa conexión sin nombre, Clara supo que ya no estaba de paso, no porque él la hubiera reclamado, sino porque ambos entendían lo que era pertenecer a nadie y aún así ofrecerse sin exigir nada. Donde terminan las huidas, comienza el hogar. Los días comenzaron a trenzarse unos con otros como ramas de un mismo árbol, y la cabaña dejó de ser solo refugio. Se volvió rutina, se volvió abrigo. Clara cocinaba mientras el vaquero salía con el hacha o la escopeta. A veces volvía con conejos, otras con silencio, pero siempre con algo para compartir. En las tardes se sentaban juntos en el porche.
No se decían mucho, pero tampoco hacía falta. El lenguaje entre ellos era de miradas, de gestos, de tazas llenas sin pedirlas. Una tarde, mientras Clara cosía los bordes de una mantita para el bebé, él se acercó con un pequeño amuleto de cuero trenzado. Se lo entregó sin ceremonia. Para él, dijo simplemente. Clara lo tomó con cuidado. ¿Cómo sabes que será niño? Él sonrió, apenas, una curva breve en un rostro que rara vez cambiaba. Porque soñé que me decía su nombre. Clara lo miró, sorprendida. ¿Y qué nombre te dijo? Samuel. El corazón de Clara se detuvo un segundo. Ese no era el nombre de su esposo, ni de su padre, ni de ningún hombre que hubiera conocido. Y sin embargo, le sonó correcto. Fuerte. Claro. Como la voz que jamás había tenido, pero que ahora se abría dentro de ella. Samuel, repitió acariciando el amuleto. Me gusta. Esa noche, por primera vez, ella se acercó a la silla donde él leía un libro viejo y le tomó la mano. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los de él, y se quedó allí, en silencio. Él no la apartó, tampoco habló, solo apretó suavemente su mano, como quien sostiene algo frágil pero firme. El embarazo ya se notaba plenamente. Los dolores eran más frecuentes, las caminatas más lentas, pero el miedo se había ido. Una madrugada, Clara despertó sobresaltada, no por un mal sueño, sino por una calma profunda que no reconocía. Se levantó, miró por la ventana y vio al vaquero parado junto al árbol grande, mirando al cielo. Salió envuelta en su manta. ¿No duermes?, le preguntó. Samuel, respondió él sin mirarla. ¿Otra vez el sueño? Él asintió. Luego, en voz baja, he tenido muchos silencios, pero si él llega, quiero que crezca sabiendo que fui el primero en llamarlo. Clara sintió que el mundo se volvía suave de pronto. Se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Ya no había más que decir. El hijo que aún no nacía ya tenía nombre, y ese nombre era promesa. Gracias, dijo Clara con los ojos llenos de luz. No por salvarme, sino por no soltarme. El vaquero no respondió, pero sus ojos se humedecieron por primera vez. Levantó la mano temblorosa y acarició el cabello de Clara, y luego el rostro del pequeño. Y en ese instante, entre la madera vieja y el humo suave del fuego, se selló algo más fuerte que un apellido, que una promesa, que una deuda, una familia. Hecha de silencios, de cicatrices y de un niño que había nacido cuando el bosque decidió guardar silencio para siempre. El invierno llegó sin aviso, cubriendo el bosque con una bruma espesa que hacía crujir las ramas y entumecer los huesos. Clara apenas podía moverse. Las contracciones comenzaron al amanecer, como latidos profundos en la espalda y en el vientre, anunciando que Samuel ya no era un susurro, sino una llegada inminente. El vaquero, al verla aferrarse al marco de la puerta, dejó caer el leño que traía y corrió hacia ella. No pidió permiso. La tomó entre sus brazos y la llevó al interior de la cabaña como si fuera parte de su cuerpo. El fuego se avivó con rapidez, las mantas aparecieron como por arte de magia, y el agua caliente comenzó a hervir antes de que Clara pudiera siquiera soltar un grito. El dolor era un mar profundo, pero también era vida, era destino. El vaquero no habló, no preguntó, solo estuvo. Sujetó su mano con fuerza, la limpió con un paño húmedo, le colocó un trapo entre los dientes para evitar que se lastimara con sus propios gritos. Afuera, el bosque pareció contener el aliento. Ni el viento se atrevía a soplar. Cuando llegó el momento, Clara gritó tan fuerte que las aves se alzaron en vuelo entre los árboles, pero no gritó sola. El vaquero apretó su mano y murmuró su nombre una vez, apenas audible, como si con eso compartiera su dolor. Y entonces, en medio del sudor, del frío, del fuego y la sangre, Samuel nació, pequeño, rojo, llorando con fuerza como si exigiera su espacio en el mundo. El vaquero lo sostuvo entre sus manos con una delicadeza que no parecía caber en sus dedos ásperos.
Lo envolvió en una manta y se lo entregó a Clara, quien apenas podía hablar del llanto. «Hola, hijo», susurró ella, besándole la frente. «Bienvenido». Él se sentó a su lado sin soltarles la mirada, como si tuviera miedo de que fueran un sueño. Pasaron 3 semanas desde el nacimiento de Samuel, y la cabaña ya no era solo refugio, era cuna, era nido, era tierra firme en un mundo que siempre les había temblado bajo los pies. Clara se movía despacio, recuperando fuerza poco a poco, y el vaquero la observaba con una ternura que no conocía palabras. Había aprendido a calentar el agua a la temperatura exacta para bañar al niño, a sostenerlo contra su pecho para calmar su llanto, y a despertar al menor suspiro durante la noche. No hablaban de lo que eran, ni de lo que serían. No lo necesitaban. Pero una mañana, mientras el sol entraba por la ventana y Samuel dormía envuelto en la manta que Clara había bordado, ella le preguntó, «¿Te quedarás?». El vaquero, sentado en la silla de siempre, no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia el rincón donde guardaba sus cosas y regresó con una pequeña bolsa de cuero. La puso sobre la mesa. Dentro había monedas, un medallón viejo y un papel doblado. Clara lo tomó con cuidado. Era una escritura de tierras. «Es tuya», dijo él. «La cabaña, el bosque, el claro. Todo». Clara lo miró sin entender. «No sé leer esas cosas». Él se agachó junto a ella, le tomó las manos y por fin, con voz clara, dijo, «Entonces yo te las leo, y las vivimos juntos». Ella lloró. No por tristeza, sino porque por fin alguien le ofrecía quedarse sin pedirle que se rindiera. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a calentar la escarcha del bosque, Clara salió con Samuel en brazos y miró el sendero por donde había llegado semanas antes. No había nadie, ningún peligro, ningún rastro de los que una vez la echaron. Solo el viento entre los árboles. Y en ese viento escuchó algo nuevo. No era una advertencia ni un lamento. Era un susurro cálido, como si el mismo bosque le dijera, «Aquí sí. Aquí puedes quedarte». El vaquero se le acercó por detrás, colocó una manta sobre sus hombros y la besó en la sien sin decir nada. Y en ese gesto, Clara comprendió que su camino no terminaba allí. Empezaba, no como esposa de alguien, no como viuda, no como sombra de un apellido ajeno, sino como ella misma, como madre, como mujer, como dueña de un rincón del mundo que se construyó con madera, silencio y amor. Donde una vez fue echada, ahora pertenecía. Donde el viento hablaba, ya no le decía que huyera. Le decía que por fin estaba en casa.